Saludamos a la doctora Angélica Abad, catedrática universitaria. Bienvenida, Angélica, esta mañana. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en el país. No es nuevo, pero hay documentación que sustenta lo que se sospechaba, aportes de campaña, a más de esto, aportes irregulares que generaron inversiones irregulares en las campañas electorales, en un proceso casi continuo que se mantuvo por varios años en la denominada Revolución Ciudadana, con efectos colaterales para el país sumamente graves. Un monumental tráfico de influencias para otorgar contratos públicos a estos donantes en las campañas, facilitando además la secuencial revisión de presupuestos, duplicando y hasta triplicando el costo de la obra pública en el país. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los escuchas. Gracias por la invitación. Yo creo que todas estas cosas de alguna forma apuntan a un gran problema que tenemos los ecuatorianos, y es el tema de la debilidad institucional. Por todas partes tenemos instituciones débiles, incapaces de impartir justicia, instituciones débiles, incapaces de fiscalizar adecuadamente dentro del ámbito de sus competencias, instituciones débiles que no son capaces de hacer cumplir el Estado de Derecho y que no son capaces de hacer que se cumpla la ley, ¿no? Yo creo que es la gran debilidad del Estado ecuatoriano. Eso genera en que el Estado no llega. El Estado está realmente ausente en muchos campos, tanto del territorio nacional como, digamos, de las instancias en donde debería estar. Y al hacer eso nos deja a nosotros siempre como ciudadanos en un estado de indefensión, porque claro, ¿a quién acudimos cuando la ciudadanía necesita justicia? ¿A quién acudimos cuando necesitamos que se cumpla la ley, si es que dentro de las mismas instituciones no somos capaces de cumplirla, ¿no? Entonces creo que se resume en eso, se resume en que el Estado es incapaz de hacer cumplir el Estado de Derecho porque tenemos instituciones débiles, y eso nos afecta en todos estos ámbitos. Hay el otro aspecto, más de esta flagrante corrupción que se ha dado, que se va sustentando poco a poco ya en el ámbito judicial. Se evidencia inmunidad, impunidad, cinismo en las declaraciones incluso de quienes de alguna manera intentan defenderse. Podemos pensar allí en la situación de Rafael Correa, perdido al momento en algún lugar en Bélgica, Vinicio Alvarado, quien salió del país y pide a la justicia ecuatoriana realizar declaraciones desde Venezuela, Alexis Mera, con la situación que se dio, situación judicial, y las denuncias de autoridades en el sentido de que estaría planificando una fuga, dan cuenta de que hay razones para lo que se dice en las redes sociales, la falta de confianza en el sistema ecuatoriano, que dicho sea de paso se encuentra muy rezagado con respecto a la forma en que han marchado investigaciones, juicios, etcétera, en países como Brasil o Perú. Sí, de hecho, el hecho de tener instituciones débiles faculta, digamos, de alguna forma, permite la corrupción. Para combatir la corrupción de forma eficaz, lo que en otros países se genera es la máxima transparencia posible, y nosotros tenemos una ley de transparencia que visibiliza unas cosas pero no otras, como los procesos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos institucionalidad débil también permite fugas inexplicables, filtraciones de información que sí deberían ser confidenciales. El hecho de que las instituciones no tengan la independencia de actuación también muestra cómo las personas con poder y la mala forma de llevar y de hacer política incide después, y terminamos con lo que tenemos, estos casos de corrupción que a la ciudadanía efectivamente ya está hasta cansada de escuchar, lo que deviene en un problema mayor que tiene que ver con la legitimidad de la democracia y con el orgullo nacional, ¿no? Cuando una persona ya no se siente tan orgulloso de ser ecuatoriano y no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno, entonces también nos da pie para otro tipo de irregularidades y nos encamina también hacia otro tipo de gobiernos que en el fondo después también justifican el accionar de políticos como Correa o el accionar de ciertas ministros que he visto desde el caso del actual gobierno, en donde de forma unilateral simplemente imponen su autoridad a las cosas, ¿no? Porque es que si es que no hay nada que controle, si no hay transparencia en los procesos, si es que no sirve la justicia, si es que la administración de la justicia no va a la par con la fiscalía y no, digamos, no hay un diálogo entre ellas con independencia y transparencia, entonces no podemos esperar
caminar a la par que otros países en donde efectivamente sí se ha trabajado en estos aspectos, ¿no? Dentro de este decepcionante esquema, en lo que ha sido el manejo de la cosa pública, en la actualidad hay también preocupaciones y quizá las principales se centran en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo con enorme poder de acuerdo con la legislación ecuatoriana, que se encuentra cuestionado pero que acaba ya de cumplir su primer mes en funciones. Con todo lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana y la cabeza Tuárez, estaba recordando que durante las elecciones seccionales estuve aquí mismo y yo hacía un comentario, decía, tenemos esta elección que es una elección de primer orden, que es una elección nacional, que debería haber llamado mucho más la atención de la ciudadanía y que la mayor parte de la ciudadanía realmente no estaba interesada en. Si uno se fija en la cantidad de, bueno, primero votos nulos, votos blancos y abstenciones para esa papeleta, está en el orden del 40%, si no me recuerdo mal el dato. Es bastante. Y es el órgano más poderoso del país. Y luego que hemos elegido, o sea, también demuestra la falta de interés y las consecuencias de la falta de interés por parte de la ciudadanía. ¿Cómo podemos elegir a un órgano poderoso que se supone es encargado de fiscalizar y de nombrar a las principales instituciones de control del Estado y dentro de eso haber elegido un sacerdote? ¿Qué clase de imparcialidad le podemos exigir? Primero a un sacerdote. El hecho de que sea sacerdote ya le hace imparcial porque tiene una visión muy propia del mundo, primero. Y después, el resto. ¿Qué es lo que pasa con el resto de consejeros que se han hecho esa persona? ¿Dónde está la parte ética? ¿Dónde está toda la probidad que se supone tendrían que haber lucido estas personas? Hay una constante entre ellos que es un nivel intelectual, de formación incluso sumamente bajo. Y unas políticas y unas posturas de campaña sumamente demagógicas, ¿no? Que no estaban, la mayor parte de ellos hizo, y ahí va también la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. La campaña, me acuerdo haberlo dicho aquí, es una campaña que no permitía informarse para la profundidad y la gravedad y la envergadura del cargo, ¿no? 15 segundos les daban para promocionarse a sí mismos. ¿Y qué decían? Pues lo primero que se les ocurrió, lo que más vende. Y ahora, claro, tenemos a la cabeza del Consejo de Participación no solamente sacerdote, pero también un sacerdote que tiene, credenciales dudosas en cuanto a su postura democrática. Ha tenido declaraciones vergonzosas desde cuánto debería, la complejidad técnica del manejo de ese cargo no la tiene, no cumple. Pero ¿quién le puso ahí? Los votamos. Yo creo que ahí, ante todas estas cosas, debería más bien acelerarse el proceso de recolección de firmas para directamente anular el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que sucede con la política ecuatoriana en su criterio? ¿Es una aberración lo que está sufriendo? ¿Es un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana? Sí, creo que es un reflejo, pero yo nunca caería en decir que la cultura política del Ecuador es pobre o tal, que yo he escuchado a otras personas decir. Yo creo que es un círculo vicioso, que en algún momento tenemos que romper. Porque ¿qué pasa si es que no nos interesamos en la política? Elegimos a cualquiera. Y después, ¿quién es el último responsable de haber elegido y de la calidad de las políticas que esa persona surge? Después, claro, seguimos insatisfechos. Y como estamos insatisfechos, pues tampoco nos preocupamos nosotros de involucrarnos y de presentar o de buscar opciones. Entonces ahí hay una especie de rueda. Yo creo que la rueda se va rompiendo a nivel local. Yo creo que las elecciones pasadas seccionales, por ejemplo, aquí en Cuenca, demuestran que la ciudadanía sí que es capaz de identificar alternativas a esa mala gestión de la política. Desde el ámbito nosotros académico, con la maestría que dirijo yo en gestión pública y buen gobierno, estamos intentando también romper esa rueda desde la formación de base. Pero sí, a nivel masivo, hay un desencanto y el desencanto repercute en un mal ejercicio de la política porque quienes elegimos no son los mejores, son los que se quedan. Y ahí hay tela por cortar y hay mucho trabajo por hacer. Pero las elecciones pasadas de alguna manera confirmaron aquello que dicen los expertos de que el correísmo, llámese como se llame, Alianza País o los nombres que hayan ido adquiriendo en esta especie de metamorfosis y divisiones de sus partidos, continúa vigente en el país, que mantendría por lo menos un 25% del electorado. Sí. Y eso se ha evidenciado con el triunfo de algunos alcaldes,
veces incluso yendo al Consejo Municipal local había una importante cuota correísta. Realmente esta situación de investigación del caso Arroz Verde, que llega ya a implicar directamente al propio presidente de la República, incidirá en este tema, quitará la venda a muchos ecuatorianos que siguen creyendo en ese proyecto. A ver, siempre ha tenido ese caudal electoral el correísmo, y de hecho yo lo he dicho aquí, si es que Correa regresa y retoma, probablemente eso se incrementará por su figura y su liderazgo. Pero eso es una cuestión. Yo creo que las personas que apoyan a Correa no están pensando necesariamente en la corrupción, están pensando luego en lo que para ellos evaluarán como positivo del quehacer, y compararán también con el periodo previo a Correa, que no solemos olvidar que tampoco fue ninguna maravilla. Entonces estamos comparando distintas formas de ejercer la política y cuál a su juicio será la mejor. Luego, ¿cuándo yo creo que eso va a romper? ¿De qué manera realmente el caudal electoral del correísmo podría disminuir en ese sentido? No tanto es en la denuncia, sino ya en la condena. No, una cosa fue cuando se hablaba de Glass y se denunciaba en medios de Glass. Correa hizo un buen trabajo menospreciando la información que emitían los medios de comunicación, y eso todavía está. Pero cuando las personas se dieron cuenta de que eso era realidad, ahí sí, efectivamente, cuando hay una condena en firme y se ejecuta la justicia. Entonces ahí podemos ver. Entonces no va a depender tanto de cuánto se denuncie, sino de la celeridad con la cual la Fiscalía y después la justicia, que ahí podemos ver ese rifirrafi todavía que hay. Tenemos por un lado una fiscalía que está intentando actuar, y por otro lado un consejo de la judicatura y un sistema de jueces que todavía le deben favores, y tenemos lo que tenemos con Alexis Mera, ¿no? Hay un aspecto que se resalta dentro de todo este tema de Arroz Verde, es que mucho de lo que se está constatando ahora con estas nuevas pruebas, digamos, fue conocido ya por la justicia ecuatoriana. No hay nada realmente nuevo en el panorama, más allá de ciertas constancias, de cierta evidencia que se ha encontrado en estas computadoras, en los famosos cuadernos, etcétera. Vale la pena también un análisis qué es lo que pasó con la institucionalidad del Ecuador durante el correísmo y si esta institucionalidad realmente se está recuperando. Sí, vale mucho la pena un análisis, y ese análisis nos va de nuevo a traer de vuelta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo de Participación Ciudadana de Control Social durante los 10 años de Correa estuvo en manos de Correa, y es un ejemplo clarísimo de cómo ese órgano en las manos equivocadas puede hacer mucho mal, porque elimina por completo, primero, eso, la independencia que deberían tener las distintas instituciones en el Estado, independencia que se da para que ellos puedan actuar libremente y de acuerdo con sus funciones. Después, el tema del Consejo de la Judicatura, y tenemos ahí a Gustavo Yalc, que está pasando, digamos, por debajo de la mesa, todo el tranquilo, pero cómo Gustavo Yalc, y con toda la figura del error inexcusable y todo lo demás, se manipuló a posta el sistema de justicia y se moldeó para que sirva a los intereses de unos cuantos. No digamos que el sistema de justicia siempre fue independiente en la historia del Ecuador, siempre hubo, y la justicia siempre se mueve. El momento que vemos movimientos en la justicia, vemos que están cambiando los balances de poderes. No hay que ser ingenuos en ese sentido, así funciona. Pero llegar al extremo que llegamos, en donde simplemente la justicia no se impartía cuando no beneficiaba al gobierno, digamos, es una acusación grave, y quienes tenían y tienen la responsabilidad constitucional de velar porque eso no sucede desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y estuvo también allí una fiscalía manejada por personajes como Galo Chiriboga, claro, sucedido luego por Vaca, estaba en la Contraloría Polit, hoy todos fugado en el exterior, justicia. Lo reemplazó Celi, el subcontralor de Polit, que aún continúa ejerciendo estas delicadísimas funciones. Entonces, ahí hay intereses, y hasta que eso no se cambie, no se respete. Y como podemos ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está más preocupado por hacer demagogia y está más preocupado por defenderse a sí mismo y sus credenciales para ejercer el cargo que en hacer su trabajo. Es decir, se criticaba que esto antes estaba en manos de la Asamblea y de los diputados, pero incluso ahí funcionaba mejor, porque entre partidos, por lo menos, esa repartición entre comillas de cargos, es decir, yo la Fiscalía, tú la Contraloría, entonces ahí se anulaban y se fiscalizaban ambos.
que la idea de que eso esté en el legislativo es justamente esa, el legislativo es en donde se debería representar fielmente la diversidad y el pluralismo de la ciudadanía, y que de ahí salgan las instituciones de control. Estamos haciendo que realmente estén ahí representados la ciudadanía, no a través de un órgano meritocrático, que ni siquiera es meritocrático, cuyos concursos los dirigía ahora el Ejecutivo y ahora los dirige un Consejo Nacional Electoral, que también responde y es designado por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde lo que vemos es un montón de endogeneidad, y donde hay endogeneidad no puede haber independencia. ¿Qué está haciendo por su parte la Asamblea? Y la Asamblea está siendo mucho más política, digamos, después de estos 10 años en donde la Asamblea estaba dormida y simplemente era receptora de lo que venía desde el Ejecutivo y no proponía nada. Se ve un poco más de actividad legislativa propia, se ven más intentos o más, digamos, salen más las voces de la oposición a tratar de hacer fiscalización, pero de nuevo vemos viejas prácticas que de alguna manera explican el por qué no hemos logrado cambiar esto, y es el tratar de defender siempre, antes que una postura y un proyecto político, determinados intereses particulares, y en esos determinados intereses particulares vinculados al tema de cada una de las provincias. Entonces, moviéndonos del ámbito nacional al ámbito local, conscientes además de que es muy poco tiempo como para evaluar actuaciones de las dignidades locales por la complejidad que implican las mismas, el desempeño de las mismas. De cualquier manera, vale la pena analizar qué ha sucedido en estas semanas en el ámbito local, tanto en la prefectura de la Suay, que la preside Yacu Pérez, como en la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Bueno, con Yacu Pérez, yo lo que más destacaría es ese rifirrafe que tuvo, rifirrafe no, porque me parece que salió bien parado él con respecto del vicepresidente y la visita. Lo que se ha demostrado ahí es esa lucha que venimos teniendo provincias desde hace tiempo, que es el tratar de defender los intereses locales frente a un interés de un Estado central que dice que es el interés nacional. Y ahí estamos viendo ese pulso que existe, sobre todo en la cuestión minera, ¿no? Concretamente, que defiende la defensa del agua frente a estos intereses del gobierno, que requiere de cualquier manera, no le importa nada, con tal de tener un poco más de recursos, ¿no? Para poder solventar sus gastos. En ese sentido, me parece que el discurso del gobierno ha dejado mucho que desear con respecto a qué tan respetuoso se muestra respecto a los ciudadanos que no estamos viviendo alrededor de Quito, hay que decirlo, de cuánto les interesan realmente hacer valer, de nuevo, el Estado de Derecho y nuestros derechos. Y sigo en esa vía, no solamente el vicepresidente, sino el ministro de Minería, también el Ministerio de Ambiente han demostrado que realmente los derechos y lo que está establecido en la Constitución como los derechos a consulta previa realmente no lo ven como tal. No lo ven. ¿A quién como realmente están defendiendo o intentando servir las instituciones del Estado? Hablando en este tema de la minería, que nos trae directamente el tema Yacu Pérez y Prefectura Provincial, la presencia del vicepresidente de la República, que usted ya ha señalado, esa posición cerrada, pro minera del gobierno, que se refleja no solamente en declaraciones como las hechas por el señor Sonnenholzner, sino en acciones que realizan no solamente en la provincia de la Suay, en diversas provincias del país, el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente acaba el día de ayer de darse una nueva situación de carácter judicial. La Corte de Justicia de Pastaza ha negado un recurso de apelación presentado por el Ministerio del Ambiente defendiendo a las petroleras. Sí. La Corte decidió nuevamente dar la razón a estas etnias, pero ¿cómo se entiende el accionar del gobierno ecuatoriano? Yo creo que se entiende en la desesperación de conseguir dinero de cualquier parte. Y el empuje hacia la minería se entiende porque la extracción de petróleo ya no basta. Y no bastará a un corto plazo, porque ahora, claro, a través de la minería tenemos las nuevas tecnologías, tenemos nuevas tierras, tenemos nuevos materiales que se necesitan para todo esto, y que las grandes industrias, los grandes, digamos, potencias en ese sentido están a la casa. Y está viendo de ahí, de nuevo, desde un punto de vista extractivista, el gobierno sacar y financiarse a sí mismo. Luego, ¿qué tanto esa financiación responden, insisto, al interés y al futuro del conjunto de los ecuatorianos? Desde ahí en donde vamos a poder discutir. Yo creo directamente que no. Si estamos sacrificando fuentes de agua, si sacrificamos biodiversidad, si somos capaces de sacrificar la cultura y el entorno en donde viven comunidades indígenas de la Amazonía, entonces estamos sacrificando a la propia ciudadanía, ¿no?
¿Por qué lo sacrificamos? Pues para cubrir los baches de gastos que ha dejado un gasto desmesurado, un gasto irresponsable, y del cual no podemos salir sin hacer eso. Entonces eso están un poco también ellos atados de manos. Y eso les obliga efectivamente a defender a las personas que están ahí interesadas en la extracción de esos minerales o de ese petróleo. ¿Alguna lectura le dio a usted del hecho de la visita del vicepresidente de la República, que en su agenda hizo énfasis en sus reuniones con los alcaldes de la provincia de la Azuay y ignoró en forma total, clara, directa al prefecto provincial? Sí, bueno, se podría haber ignorado de las reuniones con los alcaldes al prefecto, diciendo que es una reunión con la prefectura, digamos con las alcaldías, pero es raro que un vicepresidente se desplace solamente para hablar con alcaldes y de una vez reúnese con todos los prefectos. Me parece que ese fue un desplante que demostró además una muy mala educación de la parte del presidente, desde mi punto de vista, del vicepresidente, porque cuando uno asume un cargo institucional tiene que estar a la altura y eso implica dialogar, saludar como se debe a las otras autoridades. Lo que hizo y lo que dijo, a mí me parece que le deja muy mal parado al vicepresidente. Luego, el alcalde, ya hemos dicho, todavía falta, me parece a mí que todavía le falta mostrar de qué color está, ¿no? ¿Dónde se para? Sigo insistiendo, nadie le presta a uno el nombre de un partido político de puro buen samaritano, es decir, el alcalde, no hay que olvidar, se presentó por partidos y movimientos afines al actual presidente de la República, con lo cual no me parece a mí que su falta de pronunciamiento en contra, por ejemplo, de las declaraciones que se ha hecho desde el gobierno central a las oposiciones que hay en las provincias a este tema, sea casual. Yo creo que se ha quedado al margen y se ha quedado callado porque tiene que responder por quien le prestó el nombre político. Pero veremos. Todavía está muy tibio, todavía está diciendo que está ordenando la casa adentro, todavía estamos aprendiendo el proceso de cómo hacer la política pública viniendo desde el ámbito privado y tal. Entonces hay que darle, yo creo, un par de meses más, todavía está de luna de miel en política, así que veremos. Aspectos relevantes que se hayan dado en estos aproximadamente 2 primeros meses de gobierno, del gobierno local de Pedro Palacios. Yo lo que he visto en realidad es un poco de lentitud en la lavada de cara que él ofreció, y yo creo que eso es parte del discurso. Cuando uno va con un discurso muy antisistema a una campaña y después le toca ser parte y asumir la cabeza de ese sistema, entonces se da con la piedra entre los dientes, ¿no? Más o menos eso. ¿Qué tanto puede mover el alcalde respecto del alcalde anterior? Yo creo que ahí está, todavía estamos viendo una falta de acción firme por eso, ¿no? Entonces siempre que escuchamos a autoridades o a personas encargadas del alcalde, estamos evaluando todavía, entonces estamos muy en ese periodo de evaluación. Está muy bien que se haga, pero hay que ver cuánto tiempo más se va a tomar evaluando antes de empezar a ejecutar. Entonces, culminemos con un tema final, un tema que es transversal en la ciudad de Cuenca, el del proyecto Tranvía. Creo que hoy, al cabo de muchos años de hablar este proyecto desde sus inicios, desde sus orígenes, hay muchas personas que piensan que este proyecto en realidad no debía haberse hecho en la ciudad de Cuenca. Se pasaron ciertos puntos de no retorno, hubo momentos claves en la transición entre la alcaldía de Paul Grande y Marcelo Cabrera. Las decisiones fueron en el sentido de seguir y luego realmente se llegaron a puntos de no retorno. El proyecto es una realidad, está hecho, aún no sirve a la ciudad de Cuenca, pero ¿qué observaciones puede hacer usted con respecto a este grave, delicado problema que tiene que resolver ahora la nueva administración municipal? Las observaciones sería que si es que quiere de alguna forma tener un margen de maniobra para hacer algo más, tiene que sacarse ese tema, esa piedra de zapato lo más pronto posible. Se ha visto, además, tendría que hacer o empezar acciones legales en contra de las administraciones anteriores. Yo sé que estamos ahí en el punto en el cual a la alcaldía de Granda casi no le podemos tocar, porque ya mismo pasan todos los años respecto a los cuales se le puede fiscalizar. Bueno, esto de acuerdo con entendidos en derecho público ya no se puede. Esto tras las reformas que hizo la Corte Constitucional, protestadas y refutadas por legisladores correístas, incluso de la provincia de la Azuay, hizo que estos plazos ya no corran, y ya no hay el plazo de 7 años, se puede auditar una obra pública sin límite hacia atrás, y por otra parte
se ha quitado también ese escollo de el informe de la Contraloría General del Estado. Pues me parece una buenísima noticia y eso le abre una ventana de oportunidad muy importante al alcalde para que demuestre realmente que quiere hacerse lavado de cara. ¿En qué sentido? No solamente en recopilar todas esas denuncias y de irregularidades con CCRC y todo lo demás que sabemos del tranvía, pero también en otras cosas. ¿Por qué el tranvía se está demorando tanto? ¿Por qué no es posible contratar un seguro para el tranvía indispensable para su funcionamiento? Que nos dicen que ahora es porque no existe la figura dentro del tema legal. ¿Cómo es posible de que hayamos hecho todo un proyecto, tantos años, además de sobra de años, y que no hayamos sido capaces de ir a tramitar en el Congreso la figura legal que nos va a permitir tener eso funcionando a punto? Una cifra que no se ha llegado a dar, por ejemplo, es cuánto en asesoramientos externos ha pagado la ciudad de Cuenca para el proyecto tranvía. Y existen tantos temas claves, importantes, sin resolver. Eso, el tema del pasaje, el tema del subsidio. Después del hecho, otras cosas que no se nos han dicho y que estoy recordando de alguna presentación de una investigación que se hizo en la Universidad de Cuenca, me parece que Mercy Orellana la hizo. Se supone que en 2020, 2021, por ahí ya tendríamos que estar haciendo el primer recambio de la flota que se compró en 2013, que todavía ni siquiera ha funcionado. Ya mismo sale fuera de garantía el vagón. ¿Qué es eso? Todas esas cosas no son culpa del alcalde actual, no son culpa de la administración actual, pero sí son negligencias de las dos administraciones pasadas. Entonces, si es que yo creo Palacios quiere marcar un antes y un después en el quehacer de la política local, tendría que empezar por ahí y tendría que presionar y juntar, no solamente ahí, sino trabajar también con el prefecto para presionar a que se rinda cuentas, ya que terminen rindiéndose cuentas y se haga justicia desde ese punto de vista, porque aquí los más afectados somos los ciudadanos, ¿no? Bien, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Sin duda pasará el tiempo, posiblemente en los 6 meses en funciones se podrá hacer una evaluación allí sí ya bastante objetiva, basada en hechos, en lo que se haya dado con respecto a la actuación de las nuevas autoridades en la ciudad de Cuenca. Gracias a la doctora Angélica Abad por su presencia. Ella es catedrática universitaria en la Universidad de Cuenca.